¿Alguna vez te has detenido para pensar que la soledad que temes tanto puede ser exactamente el catalizador que faltaba para tu transformación personal? ¿Cuántas veces ha escapado de estar solo consigo mismo, llenando cada minuto de su día con distracciones, personas y ruido que, en el fondo, solo enmascarando el miedo a ver quién es realmente? ¿Qué pasaría si te dijera que los momentos más profundos de soledad fueron responsables de las mayores revoluciones mentales en la historia humana? Mi nombre es José Zavala. He sido psicólogo durante más de 2 décadas y hoy quiero compartir con ustedes una verdad que la sociedad moderna insiste en esconderse. La soledad no es tu enemigo. Por el contrario, ella puede ser la maestra más sabia que nunca tendrás. Durante años, observé en mi oficina cómo ciertas personas han transformado periodos de aislamiento en oportunidades de crecimiento extraordinario. Vi a los ejecutivos exitosos descubrir que su búsqueda frenética de la compañía fue solo un escape de ellos mismos. Fui testigo de mujeres y hombres que, mientras abrazaban la soledad, encontraron una fuerza interior que ni siquiera sabían que tenían. La verdad es que vivimos en un tiempo paradójico. Nunca hemos estado tan digitalmente conectados y al mismo tiempo, nunca nos sentimos tan solos. Las redes sociales prometen conexión, pero ofrecen comparación. Las aplicaciones de relación prometen amor, pero a menudo ofrecen solo validación superficial. Y en esta búsqueda desesperada de llenar el vacío, perdemos la oportunidad más preciosa de todas, la oportunidad de conocerse profundamente. Hoy revelaré los 7 cambios de mentalidad que la soledad puede despertar en adultos realmente decididos a crecer. Por cierto, quiero saber, ¿dónde estás viendo este video ahora? ¿Estás solo en este momento o estás rodeado de personas? Me dice en los comentarios cuál fue el periodo más solitario de tu vida y qué te enseñó. Me encanta leer sus historias, ya que cada experiencia compartida aquí enriquece nuestra comunidad de crecimiento. El primer cambio de mentalidad que despierta la soledad es el descubrimiento de que eres suficiente. Piense en mí. ¿Cuántas decisiones importantes de su vida se han tomado para complacer a otros? ¿Cuántas relaciones mantuviste simplemente para no estar solo? Cuando estamos constantemente rodeados de personas, es fácil perder nuestra identidad en el mar de expectativas de los demás. Pero la soledad te obliga a enfrentar una verdad fundamental. Debes poder disfrutar de tu propia empresa antes de esperar que a otros les guste. En mi oficina conocí a Marina, un ejecutivo de 42 años que siempre fue el alma de las partes, la persona que buscó consejo. Cuando su matrimonio de 15 años terminó y sus hijos fueron a la universidad, estuvo completamente sola por primera vez en la edad adulta. El pánico inicial fue abrumador. Las primeras semanas estuvieron marcadas por un horario frenético de compromisos sociales, cualquier cosa para no quedarse solo en casa. Pero entonces algo cambió. Una noche, sin ninguna invitación o compromiso, se encontró sentada en su habitación, en completo silencio, y por primera vez en décadas se preguntó, ¿quién soy yo cuando nadie está mirando? Esta pregunta marcó el comienzo de su transformación. Marina descubrió que había pasado tanto tiempo siendo madre, esposa, ejecutiva, amiga, que se había olvidado de ser Marina. La soledad la obligó a redescubrir sus propios gustos, sus propias opiniones, sus propios sueños. Ella comenzó a leer los libros que siempre quiso leer, no aquellos que estaban de moda. Comenzó a cocinar platos que le gustaban, no a aquellos que agradecieron a la familia. Comenzó a decorar su casa de la manera que siempre soñaba, sin preocuparse por la opinión de los demás. Y el más sorprendente, cuanto más cómoda estaba sola, más auténtica se volvió cuando estaba con los demás. El segundo cambio de mentalidad es la percepción de que el silencio es revelador. Nuestra sociedad está aterrorizada por el silencio. Encendimos la televisión tan pronto como llegamos a casa. Pusimos auriculares para caminar. Llenamos cada momento con podcasts, música, conversaciones. Pero, ¿qué estamos tratando de no escuchar? El silencio tiene el poder de revelar verdades que se esconde el ruido. Cuando te permites guardar silencio, sin distracciones,
tus pensamientos más profundos surgen, sus verdaderas prioridades se revelan, sus miedos más ocultos aparecen, sí, pero también su mayor fuerza. Durante la pandemia, asistí prácticamente a Carlos, un empresario de 50 años que siempre vivía en modo turbo. Reuniones, viajes, cenas de negocios. Su vida fue una sinfonía de actividades constantes. El aislamiento forzado fue para él como un frenado repentino a alta velocidad. Incapaz de escapar a la oficina, incapaz de viajar, incapaz de perderse en los compromisos sociales, Carlos se encontró cara a cara con silencio. Y lo que escuchó lo asustó. Escuchó la voz de un hombre exhausto, que había construido un imperio pero perdió la conexión con sus hijos. Escuchó los ecos de las promesas no cumplidas para sí mismo, de sueños abandonados en nombre del éxito profesional. Pero aquí está la belleza de la soledad. No solo revela los problemas, sino que también señala las formas. En silencio, Carlos comenzó a escuchar otra voz, una voz que había sido sofocada por años de ruido corporativo. Era la voz de su creatividad, su pasión por la música que había abandonado en su juventud, su deseo de conexiones más profundas con las personas que amaba. Comenzó a tocar la guitarra nuevamente, algo que no había estado haciendo durante 30 años. Comenzó a tener conversaciones reales con sus hijos, no solo preguntas sobre las calificaciones y la universidad. El silencio que inicialmente lo asustó se convirtió en su mayor aliado en la reconstrucción de una vida más significativa. El tercer cambio de mentalidad que proporciona la soledad es la comprensión de que la validación externa es un encarcelamiento invisible. Vivimos en la era de los gustos, comentarios, opiniones. Cada foto publicada es una pregunta silenciosa. ¿Soy lo suficientemente hermosa? ¿Lo suficientemente interesante? ¿Lo suficiente? Pero cuando estás realmente solo, sin audiencia, sin espectadores, surge una pregunta diferente. ¿A quién estoy viviendo mi vida? Recuerdo a Patricia, una influencia digital de 35 años, que llegó a mi oficina en un estado de agotamiento severus. Tenía cientos de miles de seguidores, pero se sentía profundamente vacía. Cada momento de su vida fue curado para el consumo público. Cada comida fue una oportunidad para el contenido. Cada experiencia fue filtrada por él. ¿Se involucrará esto? Cuando sugerí que tomó un periodo sabático de redes sociales, el pánico en sus ojos era visible. Pero Joseph, si no publico, dejaré de existir, dijo. Y esta frase reveló la profundidad de su dependencia de la validación externa. Entonces, si está encontrando valor en este contenido, considere suscribirse al canal. No por número, no para validación, sino porque aquí construimos una comunidad de personas decididas a crecer a través de una reflexión profunda, no en la distracción de la superficie. Haga clic en la campana para no perder los próximos videos donde exploramos los caminos de desarrollo personal menos transitados. El período de soledad digital de Patricia fue transformador. En las primeras semanas, se sintió como una adicta a la abstinencia. La mano buscó automáticamente el teléfono celular. El cerebro formuló subtítulos a momentos que ahora eran solo tuyos. Pero entonces, sucedió algo mágico. Ella comenzó a vivir experiencias completas sin la necesidad de documentarlas. Comió deliciosas comidas sin fotografiarlas. Vi el sol sin historias. Tenía conversaciones profundas sin pensar en cómo convertirlos en contenido. Y descubrió que la vida vivía para sí misma tenía una riqueza que ningún gusto podía proporcionar. El cuarto cambio de mentalidad es el descubrimiento de que la creatividad florece en la soledad. Todos los grandes artistas, escritores, inventores de la historia tenían algo en común: períodos prolongados de soledad creativa. Einstein desarrolló la teoría de la relatividad en largas caminatas solitarias. Virginia Woolf escribió que una mujer necesita dinero y una habitación propia para escribir. ¿Por qué? Porque la creatividad necesita espacio para respirar, y este espacio solo existe cuando no estamos actuando a los demás. Roberto, un publicista de 45 años, llegó a mí en crisis creativa.
No había tenido una idea verdaderamente original durante años. Sus campañas fueron variaciones del mismo tema. Sus ideas fueron el reciclaje de tendencias. Culpó a la edad, el mercado, la presión. Pero cuando analizamos su rutina, el problema estaba claro. Roberto nunca estuvo solo con sus pensamientos. Desde el momento en que se despertó hasta el momento en que dormía, estaba consumiendo contenido, en reuniones, respondiendo mensajes. Su cerebro nunca tuvo la oportunidad de procesar, conectarse, crear. Le receté a Roberto algo que inicialmente encontró absurdo: 2 horas al día de soledad creativa, sin teléfono celular, sin música, sin libros. Solo él, un cuaderno y sus pensamientos. Las primeras sesiones fueron tortuosas. Me dijo que estaba mirando el reloj cada 5 minutos, que la mente deambulaba por preocupaciones laborales, listas de tareas. Pero insistí: no luches contra los pensamientos, solo mírelos como nubes en el cielo. Y luego, en la tercera semana, algo cambió. Las ideas comenzaron a fluir. No hay ideas forzadas y fabricadas, sino ideas genuinas que surgieron de la conexión entre experiencias aparentemente desconectadas. Roberto descubrió que su cerebro, cuando se le daba espacio y silencio, era una máquina de conexiones creativas. Los recuerdos de la infancia conectados con los informes actuales, generando conceptos innovadores. Las observaciones casuales de la vida cotidiana se convirtieron en ideas de campaña. En 6 meses, ganó 3 importantes premios de creatividad, algo que no había sucedido hace una década. Pero más importante que los premios fueron su descubrimiento. La soledad no era el vacío que temía, era el terreno fértil donde la creatividad finalmente podría florecer. El quinto cambio de mentalidad que proporciona la soledad es el coraje de abandonar las relaciones tóxicas. Cuando estamos constantemente rodeados de personas, es fácil normalizar los comportamientos dañinos. Ah, eso es correcto, pensamos. Todas las bodas tienen problemas, nos consolamos. Los amigos a veces decepcionan, racionalizamos. Pero la soledad ofrece perspectiva. Cuando aprende a que le guste su propia empresa, tolerar la mala compañía se vuelve inaceptable. Ana, una maestra de 50 años, vivió 3 décadas en una boda que la disminuyó diariamente. Pequeños comentarios despectivos, críticas constantes disfrazadas de chistes, una erosión lenta pero constante de su autoestima. Había normalizado todo esto. Después de todo, al menos no estaba sola. Pero cuando su esposo viajó por trabajo durante 3 meses, Ana experimentó algo que había olvidado: la paz. La casa estaba en silencio, pero era un silencio acogedor, no opresivo. Podía ver los programas que le gustaron sin escuchar comentarios sarcásticos. Podía cocinar sus recetas sin críticas. Simplemente podría existir sin disculparme por quién era. Estos 3 meses de soledad fueron reveladores. Ana se dio cuenta de que la compañía tóxica era peor que cualquier compañía, que el miedo a estar solo había mantenido a su prisionero en una relación que le chupa su energía vital. Cuando su esposo regresó y los antiguos patrones resurgieron, ella estaba clara. Comenzó el proceso de divorcio. Se enfrentó al juicio familiar, las advertencias de los amigos sobre morir solo. Pero Ana había aprendido algo fundamental: es mejor estar completo solo que estar la mitad con alguien. Hoy, 5 años después, Ana vive sola y nunca fue tan feliz. Ella tiene verdaderos amigos, no muchos, sino genuinos. Hay pasatiempos que lo llenan, viajes que lo inspiran, una paz que el dinero no compra. Y el más interesante, está abierto a una nueva relación, pero no la necesita. Esta es la diferencia fundamental. Cuando aprendes a ser feliz solo, eliges compartir tu vida. No necesitas que alguien la complete. El sexto cambio de mentalidad es el descubrimiento de que la productividad no es sinónimo de valor. Nuestra sociedad adora la ocupación. ¿Cómo estás? Súper ocupado. Es casi un símbolo de estado. Pero la soledad pregunta: ¿ocupado haciendo qué? ¿A quién? ¿Por qué?
Cuando no tienes una audiencia para impresionar con tu horario lleno de gente, surge la verdadera pregunta: ¿estas actividades frenéticas me llevan a donde quiero ir o son simplemente movimientos sin dirección? Lucas, un consultor de 38 años, fue el rey de la productividad. Se despertó a las 5 de la mañana, meditó mientras escuchaba podcasts de negocios, hacía ejercicio mientras respondía a correos electrónicos, almuerzos en las reuniones, cenó la red de cuenta. Su calendario de Google parecía un mosaico colorido, sin un solo espacio en blanco. Estaba orgulloso de ello, publicado al respecto, era su identidad, hasta que un agotamiento severo lo obligó a detenerse. El médico era categórico: 3 meses de eliminación total sin excepciones. Lucas entró en pánico. Sin su productividad, ¿quién era él? Los primeros días fueron desesperados. Creó listas de tareas personales, cajones organizados compulsivamente, cualquier cosa para sentir que estaba produciendo. Pero el cuerpo, sabio, no colaboró. El agotamiento lo obligó a ser simplemente. Y en ese ser, Lucas hizo descubrimientos inquietantes. Se dio cuenta de que gran parte de su hiperactividad era escapar. Escape de las preguntas no resueltas con el padre. Escapó de una relación que había terminado mal. Escapar de la pregunta fundamental: ¿qué importa realmente? En la soledad forzada, sin KPI para alcanzar, sin objetivos que vencer, Lucas comenzó a redefinir el éxito. Descubrió el placer de leer un libro sin prisa, sin subrayar frases para publicar en LinkedIn. Aprendió a cocinar, no comidas rápidas y prácticas, sino platos elaborados que exigían tiempo y atención. Comenzó a dibujar, algo que no había hecho desde que era un niño, sin pretensiones de ser bueno en esto. Y el más revolucionario, aprendió que su valor como ser humano no estaba vinculado a su producción. Era valioso simplemente para existir, porque era, no solo por hacerlo. El séptimo y quizás un cambio de mentalidad más profundo que proporciona la soledad es la aceptación de la impermanencia. Cuando estamos constantemente distraídos, es fácil ignorar el paso del tiempo, fingir que somos inmortales, que siempre habrá un mañana. Pero la soledad nos pone cara a cara con nuestra finitud, y paradójicamente, es esta conciencia de la muerte la que nos enseña a vivir. María Teresa, doctora de 60, siempre ha estado rodeada de personas. En el hospital, en casa con la gran familia, en interminables compromisos sociales. Cuando se retiró y sus hijos se fueron de casa, estuvo sola por primera vez en 40 años. Su esposo había muerto 5 años antes, pero ella había llenado el vacío de trabajo y actividades. Ahora, sin estas distracciones, el dolor finalmente llegó, y con él, la conciencia aguda de su propia mortalidad. Las primeras semanas fueron oscuras. María Teresa se vio mirando fotos viejas, diciéndole a los amigos que ya se habían roto, calculando mentalmente cuántos años podían seguir adelante. La soledad amplificó estos pensamientos hasta que se volvieron casi insoportables. Pero entonces algo cambió. En lugar de huir de estos pensamientos, decidió abrazarlos. Comenzó a meditar en la muerte, no mórbido, sino como lo hacen los budistas, como un recordatorio de la preciosidad de la vida. Esta aceptación de la impermanencia transformó por completo su experiencia de soledad. Cada mañana solo se ha convertido en un regalo, no un castigo. Cada puesta de sol observada desde su balcón era única e irrepetible. Comenzó a vivir con una intensidad que nunca había experimentado cuando se distrajo constantemente. Comenzó a viajar solo, algo que nunca había considerado. Aprendió a jugar al piano. Haciendo un sueño de la infancia se hizo realidad a los 62. Escribió cartas a personas importantes en su vida, diciendo cosas que siempre quise decir pero que nunca encontré tiempo. María Teresa descubrió que la soledad, cuando se abrazó consciente de la impermanencia, se vuelve urgente de vivir. No vivas frenéticamente sino profundamente. No acumule experimentos, pero los probará. No escape de la muerte, sino baile con la vida mientras suena la música. Hoy, a los 65,
Me dice que nunca fue tan joven, porque la juventud aprendió. No es una cuestión de edad, sino de presencia. Y la presencia es el regalo que la soledad ofrece a aquellos lo suficientemente valientes como para recibirlo. Pero permítanme compartir algo aún más profundo en estas transformaciones. La soledad no se trata solo de estar físicamente sola. Se trata de crear espacio mental y emocional para que surja su verdadero yo. ¿Cuántas veces te has atrapado de acuerdo con las opiniones que no compartió, solo para evitar conflictos? ¿Cuántas veces dije que sí cuando quería decir que no, solo para no decepcionar? La soledad le enseña a honrar su verdad, incluso cuando es inconveniente para los demás. Recuerdo a Fernando, un arquitecto de 55 años que pasó toda su vida siendo lo que otros esperaban: hijo dedicado, esposo ejemplar, padre actual, amigo siempre disponible. Pero en toda esta dedicación a otros, Fernando se había perdido. Cuando le pregunté cuál era su película favorita, no podía responder sin considerar lo que pensaría su esposa. Cuando pregunté sobre sus sueños, habló de los sueños de sus hijos. Fernando se había convertido en un espejo, reflejando los deseos de todos excepto los suyos. Era necesario un período de soledad radical, un retiro de 3 meses en una cabaña montañosa para redescubrir su esencia. Sin señal de teléfono celular, sin demandas externas, solo él y silencio. Las primeras semanas fueron angustiantes. No hay papeles para jugar. ¿Quién era él? La respuesta llegó lentamente, como el amanecer después de una larga noche. Fernando redescubrió su amor por la naturaleza, algo que había reprimido viviendo en la ciudad para complacer a su esposa. Él redescubrió su pasión por la filosofía, que había abandonado por ser poco práctico. Él redescubrió su verdadero sabor musical, no lo que tocó para parecer sofisticado. Lo más transformador fue cuando Fernando se dio cuenta de que toda su vida se había construido sobre un miedo fundamental, el miedo a decepcionante. Y la soledad le enseñó que a veces es decepcionante el precio de la autenticidad. Cuando regresó del retiro, los cambios fueron inevitables. Algunas relaciones no han sobrevivido al nuevo, más asertivo y más verdadero Fernando. Pero aquellos que permanecieron profundizados, porque ahora estaban basados en quién era realmente, no quién fingió ser. También hay una dimensión espiritual de la soledad que no podemos ignorar. No estoy hablando necesariamente de religión, sino de una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Cuando disminuye el ruido del mundo, podemos escuchar lo que algunos llaman intuición. Otros que se conectan con lo divino. Cualquiera sea el nombre que das, es innegable que la soledad abre puertas a experiencias trascendentes. Juliana, una ejecutiva de tecnología de 40 años, era completamente escéptica sobre cualquier cosa espiritual. Datos, métricas, resultados. Este fue su evangelio. Pero un divorcio doloroso, seguido de la pérdida de empleo, la arrojó a una soledad sin cosecha. Sin trabajo para ocuparla, sin relación para distraerla, se encontró enfrentando problemas existenciales que siempre había ridiculizado. ¿Qué todo esto? Se convirtió en tu pregunta obsesiva. Fue en soledad que Juliana descubrió la meditación, inicialmente como una herramienta para controlar la ansiedad, pero lo que comenzó como una técnica se convirtió en un viaje. En el silencio de la meditación, experimentó estados de conciencia que desafiaron su visión materialista del mundo. Momentos de profunda paz, ideas que parecían provenir de una fuente más allá de su cerebro consciente, una sensación de conexión con todo lo que existe. Juliana no se volvió religiosa, sino que desarrolló lo que ella llama espiritualidad pragmática, una apertura al misterio manteniendo sus pies en el suelo. Esta dimensión espiritual de la soledad es crucial porque nos recuerda que no solo somos seres sociales, sino que también somos seres cósmicos. Somos parte de algo infinitamente más grande que nuestras pequeñas preocupaciones diarias. Y a menudo, es en soledad que esta perspectiva cósmica se revela, relativando los problemas que parecían monumentales, revelando propósitos que trascienden el éxito material.
Ahora necesito ser honesto sobre algo. Abrazar la soledad no es fácil. Nuestro programa de biología nos buscamos para buscar el grupo. Nuestra cultura nos condiciona a temer el aislamiento. Hay una razón por la cual el confinamiento solitario se considera un castigo severo. Pero aquí está la distinción crucial. La soledad elegida es fundamentalmente diferente del aislamiento impuesto. Una es una herramienta de crecimiento. La otra es un instrumento de tortura. La soledad elegida es como un rápido. Así como el ayuno de alimentos puede renovar el cuerpo, el ayuno social puede renovar la mente y el alma. Pero tal como no comenzaría con un ayuno de 30 días, no debe sumergirse en extrema soledad sin preparación. Comience con pequeños periodos, 1 hora sin teléfono celular, 1 tarde sin compromiso, un fin de semana sin redes sociales. Construya su tolerancia a la soledad gradualmente, ya que construiría músculos en el gimnasio. También es importante distinguir la soledad saludable del aislamiento depresivo. Se elige la soledad saludable y la enfermedad y la paralizante imponen aislamiento depresivo. La soledad saludable energiza y aclara. El aislamiento depresivo drena y confunde. Si no puede salir de la soledad, incluso de querer, si los pensamientos en la soledad son predominantemente negativos y autodestructivos, busque ayuda profesional. La soledad es una herramienta poderosa, pero como cualquier herramienta poderosa, puede ser peligrosa si se usa mal. Permítanme contar sobre Pedro, un programador de 28 años que confundió la depresión con la búsqueda espiritual. Está completamente aislado, corta el contacto con amigos y familiares, convencido de que estaba en un viaje de autodescubrimiento, pero en lugar de claridad, solo encontró una oscuridad creciente. Cuando finalmente llegó a mi oficina, traído por un amigo preocupado, estaba en grave estado de depresión. Tomó meses de terapia y medicamentos para comprender la diferencia entre la soledad constructiva y el aislamiento destructivo. La lección de Peter es importante. La soledad debe ser una elección consciente, no un escape. Debe ser un retiro temporal para la renovación, no una prisión permanente. Debería expandir su capacidad de conexión, no destruirla. Si la soledad se está volviendo más amarga, más cínica, más desconectada, algo está mal. La soledad saludable, paradójicamente, te hace más capaz de intimidad, nada menos. Otro aspecto crucial es que la soledad no significa necesariamente estar físicamente solo. Puede estar en soledad en medio de una multitud si estás presente contigo mismo. Con el contrario, puede estar físicamente solo, pero mentalmente lleno de voces alienígenas a través de las redes sociales. La verdadera soledad es un estado mental de presencia con uno mismo, independientemente de las circunstancias externas. Me recuerda a Clara, una escritora de 35 años que vivió solo pero nunca experimentó una verdadera soledad. Su apartamento siempre estaba lleno de voces, televisión sintonizada, podcasts tocando, notificaciones goteando. Incluso cuando escribí, siempre había una serie que se ejecutaba en el fondo para mantener compañía. Clara estaba físicamente sola pero superpoblada psicológicamente. Su mente nunca tenía espacio para procesar sus propios pensamientos, siempre consumiendo los pensamientos de los demás. Fue solo cuando un problema técnico dejó su apartamento sin internet durante una semana que Clara experimentó una verdadera soledad. El silencio inicial fue ensordecedor. Ella se puso hablando sola solo para romper el silencio, pero gradualmente algo ha cambiado. Sin el ruido constante del contenido externo, surgió su propia voz creativa. Ella escribió más esa semana de lo que había escrito en los 6 meses anteriores. Y no solo la cantidad, la calidad era diferente, más auténtico, más profundo, más tuyo. Si este contenido resuena con usted, si siente la llamada para explorar los regalos que puede ofrecer la soledad, suscríbase al canal ahora. Aquí, no ofrecemos soluciones rápidas o fórmulas mágicas. Ofrecemos reflexiones profundas para los adultos decididos a crecer
más allá de las limitaciones impuestas por la sociedad. Cada video es una oportunidad para cuestionar, reflexionar y transformar. No te pierdas este viaje. La soledad también revela algo fundamental sobre la naturaleza del amor. Cuando aprende a sentirse cómodo solo, su amor por los demás se purifica. Ya no se trata de amor de necesidad, miedo al abandono, a la necesidad emocional. Se elige el amor, se ofrece libremente, sin cuerdas adjuntas. Te encanta porque quieres amar, no porque necesites ser amado a cambio. Teresa, una psicóloga de 40 años, sí, incluso los psicólogos necesitan terapia. Vino a mí después del final de una relación de 20 años. Estaba desesperada por encontrar a alguien nuevo, descargado todas las aplicaciones de reuniones, aceptó cualquier invitación para irse. El miedo a estar solo la hizo aceptar migajas de atención, tolerar comportamientos que normalmente encontrarían inaceptables. Ella sabía racionalmente que estaba actuando por desesperación, pero el miedo era mayor que la razón. Sugerí un experimento radical, un año de celibato emocional, sin reuniones, sin aplicaciones, sin búsqueda activa de relación. Un año para aprender a ser tu propio compañero. Teresa inicialmente se resistió. Un año parecía una eternidad, pero aceptó probar 3 meses. El primer mes fue brutal. Cada pareja en la calle era un recordatorio de su soledad. Todos los sábados por la noche solo parecía un fracaso. Pero en el segundo mes, algo cambió. Ella comenzó a planificar actividades que siempre quiso hacer, pero nunca lo hizo porque a Alex no le gustó. Clases de baile, viajes en solitario, cursos de cocina. En el tercer mes, Teresa era irreconocible. No físicamente, aunque era visiblemente más saludable y más radiante. El cambio fue enérgico. Ella emanó una integridad que una vez buscó en los demás. Cuando terminó el periodo de 3 meses, decidió extenderse a 6. Luego a 9. Terminó completando todo el año. Y cuando finalmente comenzó a salir nuevamente, la dinámica era completamente diferente. Ella no necesitaba una relación, eligió estar en una. Esta diferencia cambió todo. La soledad también es la cuna del liderazgo auténtico. Todos los grandes líderes de la historia tenían prácticas regulares de soledad. No porque fueran antisociales, sino porque entendieron que liderar a los demás requiere primero liderarse. Y solo puedes guiarte si te conoces a ti mismo, y solo te conoces en soledad. Alexandre, CEO de un Fortube de 42, aprendió esto de la manera difícil. Era el típico líder carismático, siempre disponible, siempre conectado. Estaba orgulloso de responder correos electrónicos en minutos, para siempre ser accesible para su equipo. Pero esta disponibilidad constante tenía un precio. Sus decisiones fueron reactivas, no reflexivas. Su visión para la compañía cambió, según la última persona con la que había hablado. Era un líder camaleón, cambiando de color según el entorno. Fue un sabio inversor que le sugirió a Alexandre que instituya lo que llamó horas de soledad estratégica. 2 horas al día, completamente inaccesible, dedicado solo a pensar, sin agenda, solo tiempo para reflexionar. Alexandre se resistió. 2 horas al día parecían un lujo imposible, pero el inversor fue categórico. O comanda sus pensamientos o sus pensamientos lo coman. Las primeras sesiones fueron improductivas. Alexandre estaba ansioso, revisando el reloj, preguntándose cuántos correos electrónicos se acumulaban. Pero gradualmente, aprendió a usar esta vez. Comenzó a ver los estándares que el Daily Rush oscureció, los problemas fundamentales identificados que estaban siendo enmascarados por soluciones superficiales. Desarrolló una visión clara para la empresa, no basada en otras tendencias u opiniones, sino en una profunda reflexión sobre el propósito y los valores. El cambio en su liderazgo fue notable. Las decisiones que una vez cambiaron con el viento, ahora fueron consistencia. El equipo, inicialmente confundido con su falta de disponibilidad, comenzó a respetar e incluso imitar sus horas de soledad. La cultura de la compañía cambió de reactividad frenética a la reflexión estratégica. Y el más sorprendente,
La productividad ha aumentado. Menos reuniones, menos correo electrónico, menos ruido, más resultados. También hay una profunda relación entre la soledad y la gratitud. Cuando comparamos constantemente nuestras vidas con las de los demás, ya sea personalmente o a través de las redes sociales, es fácil caer en la trampa de la insatisfacción crónica. Siempre hay alguien con una casa más grande, un mejor trabajo, una relación aparentemente más feliz, pero la soledad elimina los puntos de comparación. Sin que otros envíen o impresionen, se ve obligado a evaluar su vida en sus propios términos. Beatriz, un dentista de 50 años, descubrió esto durante un retiro silencioso de 10 días. Sin acceso telefónico, sin conversación, sin distracciones, solo ella y sus pensamientos. Los primeros días estaban dominados por una lista mental de todo lo que faltaba en su vida. El matrimonio que podría ser mejor, la clínica que podría ser más grande, el cuerpo que podría ser más delgado. Pero a medida que pasaron los días y los puntos de comparación desaparecieron, sucedió algo notable. Beatriz comenzó a notar cosas que siempre estaban allí, pero habían sido oscurecidas por la constante búsqueda de más. La salud que le permitió caminar todas las mañanas. Pacientes que confiaron en ella hace décadas. El hijo que, a pesar de su difícil adolescencia, todavía busca su consejo. La casa que, incluso no era la más grande, era acogedora y pagada. En ausencia de comparación, una gratitud floreció naturalmente. Cuando regresó del retiro, Beatriz instituyó una práctica que mantiene incluso hoy. Mañanas de soledad y gratitud. Despierta una hora antes, sin teléfono celular, sin noticias, sin redes sociales. Solo ella, una taza de café y un diario de gratitud. No es una gratitud forzada o superficial, sino un reconocimiento genuino de lo que ya tiene. Esta práctica ha transformado no solo su estado de ánimo matutino, sino también toda su perspectiva de la vida. Un sólido también es esencial para procesar el trauma y el duelo. Nuestra sociedad tiene una relación disfurante con el dolor emocional. Nos alienta a superar rápidamente. La ONU sigue, una piensa positivo, pero algunos dolores deben ser completamente silicales a las cuajadas para ser. Y esto frecuentemente requiere soledad. Miguel, un bombero de 45, perdió a su compañero de 20 años en un accidente. En los primeros meses, permaneció ocupado. Trabajo extra, gimnasio, sale con amigos, cualquier cosa para no estar solo con tu dolor. Los amigos bien anunciados lo alentaron. Necesitas seguir adelante. No te querría triste. La vida continúa. Pero el dolor no procesado no desaparece, se acumula, como representa el agua detrás de uno. Fue solo cuando Miguel se permitió la verdadera soledad con su luto que comenzó la curación. Tomó una licencia del trabajo, el disgusto en los teléfonos celulares, y durante 3 semanas se le permitió sentir la pérdida. Lloró hasta que ya no tenía lágrimas, gritó hasta que estuvo ronco, escribió cartas al compañero fallecido, recordaba cada momento juntos. Fue doloroso más allá de las palabras, pero necesario. En soledad, Miguel descubrió que el duelo no es algo a superar, sino integrarse. Ese amor no muere con el ser querido. Que es cuando salió de estas 3 semanas. No fue curada. El dolor no es una enfermedad, pero fue transformado. El dolor todavía estaba allí, pero ya no era el centro de todo. Había espacio para otras emociones, otras experiencias, incluso para Algria. Es crucial que no sea un final sólido en sí mismo, sino un medio para un fin. El objetivo no es convertirse en un ermitaño, aislado del mundo. El objetivo es usar periodos de soledad para fortalecer, conocer, sanar, luego volver a los más completos, más auténticos, más capaces de una conexión genuina. Conozco a personas que se han enamorado tanto con la soledad que se convirtieron en incapaces de intimidad. Construyeron paredes tan altas que nadie puede cruzar. Esto no es salud, es otra forma de enfermedad. La soledad saludable es como la respiración. Inspira, soledad, y expira, conexión.
Ambos son necesarios. Intentar vivir solo en soledad es como tratar de vivir inspirando. Finalmente, te afocas. Carolina, una artista de 38 años, aprendió esta lección después de años de aislamiento autoimpuesto. Después de una serie de relaciones tóxicas, decidió que estaba mejor sola, y por un tiempo fue correcto. La soledad la ayudó a sanar heridas, redescubrir su arte, reconstruir su autoestima. Pero lo que comenzó como medicina se convirtió en veneno. Comenzó a rechazar todas las invitaciones sociales, cortar contacto con amigos. Creó una vida tan aislada que la soledad se convirtió en su único compañero. El punto de giro llegó cuando su sobrina de 5 años quería pasar un fin de semana con ella. Carolina casi se negó. Su rutina solitaria era sagrada, pero algo en la mirada esperanzadora del niño la hizo aceptar. Ese fin de semana fue revelador. La alegría espontánea del niño, sus interminables preguntas, su necesidad de conexión, recordó a Carolina de lo que había perdido en su extremo aislamiento. No soledad, sino el equilibrio entre la soledad y la conexión. Carolina comenzó entonces lo que llamó rehabilitación social. Pequeños pasos de regreso al mundo. Un café con un amigo, una clase de arte grupal, una cena familiar. Al principio fue incómodo, cómo usar músculos atrofiados, pero gradualmente encontró un ritmo. Mornings of Creative Solidation, conexión social después de las tardes, semanas de inmersión artística, fines de semana de celebración comunitaria. El equilibrio transformó no solo su vida, sino su arte, que ganó una profundidad emocional que el aislamiento total nunca había proporcionado. A medida que abordamos el final de esta reflexión, quiero enfatizar algo fundamental. Abrazar la soledad en un mundo hiperconectado es un acto de rebelión. Es decir, que no a la tiranía de las constantes notificaciones. Se resiste a la presión de estar siempre disponible. Está eligiendo la profundidad sobre la superficialidad, la calidad de la cantidad, la autenticidad sobre la aprobación, pero también es un acto de profundo amor propio. Es decir, merezco saber quién soy realmente, además de los roles de esa actuación. Es decir, mi empresa es lo suficientemente valiosa como para ser apreciada. Es declarar, no necesito ruido constante para validar mi existencia. Los 7 cambios en la mentalidad que explotamos, suficiencia personal, el poder del silencio, la liberación de la validación externa, el florecimiento de la creatividad, el coraje de abandonar el tóxico, la redefinición de la productividad y la aceptación de la impermanencia, no son solo conceptos teóricos. Estas son transformaciones reales que ocurren cuando se permiten el regalo de la soledad. Recuerde, no tiene que escapar a una montaña ni hacer un voto de silencio. Comience pequeño, 1 hora sin un teléfono celular mañana, una gira solitaria durante el fin de semana, una comida en silencio, saborear cada bocado. Construya su capacidad de estar consigo mismo gradualmente, con paciencia y compasión. Y cuando surja el miedo, y surgirá, recuerde que este miedo es solo la voz de una sociedad que se beneficia de su distracción, que depende de su consumo constante, que beneficia su desconexión de sí misma. Cada momento de soledad elegido es un voto de independencia, una declaración de que no eres solo un consumidor o productor, sino un ser humano completo, digno de reflexión, silencio, paz. Si llegaste aquí, si estas palabras te reproducen algo, no dejes que esta inspiración muera en el ruido del próximo video, la próxima notificación, la próxima distracción. Suscríbase al canal, habilite las notificaciones, pero más importante, comprometerse con su propio viaje de descubrimiento a través de la soledad. Comente a continuación cuál será su primer paso. Comparta este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Creemos una comunidad de personas suficientemente valientes como para estar solas, para que puedan estar realmente juntas. La soledad no es lo opuesto a la conexión, es su base. Cuando aprendes a ser íntimo contigo mismo, la intimidad con los demás se hace posible. Cuando encuentra la paz en su propia empresa,
Deja de exigir que otros llenen su vacío. Cuando descubres tu propia voz en silencio, dejas de hacer eco de las voces de los demás. Esta es mi invitación para ti. Conviértete en un adulto determinado que no teme la soledad, pero la abraza como maestra, como curadora, como una revelación de las verdades. El mundo necesita personas que se conocen a sí mismas, que piensen por sí mismas, que pueden estar solos sin perderse. El mundo lo necesita, no la versión de rendimiento, no la máscara social, sino usted, auténtico, completo, descubierto en la sagrada soledad de su propio ser. El viaje comienza con un solo paso, un momento de silencio, una elección de estar presente contigo mismo. Este paso te das ahora.